los traigo a valor presente, y entonces son los valores que voy observando para una opción de venta de tipo americano, es decir, que puedo ejercer en cualquier instante del tiempo, ¿ok? Dependiendo del entorno económico de la empresa. Bien, como resultados, ¿qué tenemos? Opción real de abandonar el proyecto. Tengo una inversión por 15, bueno, aquí son 15 millones, ok, no son 15.000, son 15 millones. Flujos de efectivo, estos flujos de efectivo fueron los flujos de efectivo simulados por Monte Carlo. Esto es un valor de rescate. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa si en lugar de haber tomado el proyecto de inversión y dispongo de esa cantidad de 15 millones, pues simplemente la utilizo en alguna cuenta bancaria o bien con procesos que para las fechas estaban pagando el 4.36%? Entonces, ¿cuánto me estarían dando en un año en lugar de haber invertido? Entonces, lo que tengo como valor de rescate, es decir, estoy esperando por lo menos recuperar lo que podría haber invertido en CETES y no en el negocio. La prima que tiene de 4.9%, una tasa de 4.36 que son los CETES, un plazo de un año, estoy utilizando un periodo de 5, y la prima es esta cantidad, que bueno, a lo mejor la cantidad no me dice nada, pero si lo veo con un porcentaje, observo que es el 5.36%. ¿Está bien? Bueno, comparado con un seguro que adquirimos, pues bajando del orden. Pero esto es utilizando simulación Monte Carlo, donde los flujos de efectivos es una ecuación diferencial estocástica. ¿Qué hay de otras metodologías? Si ahora la parte que está aquí es simulación Monte Carlo, la otra es simulación histórica. ¿Bien? Vuelvo a hacer el cálculo. Entonces aquí observo simulación histórica. Esta parte de aquí son los datos históricos o los flujos de efectivos reales de la empresa con el negocio. Tengo la inversión que observan en la misma, pero observen, los flujos de efectivo han cambiado. Eso es lo que estamos pronosticando utilizando, ¿verdad? Simulación histórica. Valor de rescate, obviamente es el mismo. Estoy pensando en que compré CETES y entonces cuál es lo que tendría que obtener al final del periodo. La tasa, 4.36%, y entonces observamos que la prima es de 6.83%, ligeramente superior a la anterior. Entonces estamos revisando que estamos obteniendo una prima que es entre el 5 y el 7%. Es el segundo. ¿Qué pasa si ahora utilizamos simulación bootstrap? Simulación bootstrap es básicamente, dada la información histórica, puedo calcular el valor máximo y el valor mínimo. Y entonces, considerando números aleatorios, ¿qué valores posibles puedo obtener? ¿Cuál es la desventaja? Que no me permite, ¿verdad?, pensar en que puedo tener flujos de efectivo superiores al máximo que se dio en ese negocio de la empresa. Entonces va a estar acotado por un mínimo y por un máximo, y de ahí no se va a salir. Si hacemos aquí, busqué algunas trayectorias, estos aquí son los históricos, aquí quise poner algunas simulaciones, como antes, se sugiere hacer al menos 10.000 simulaciones. Los resultados, ¿okay? Una vez que calculo los promedios, ustedes observan, en las gráficas anteriores iba hacia arriba, otra un poquito más abajo, pues más Monte Carlo, y esta es el pronóstico sostenible. ¿Qué está diciendo? Bueno, si pensamos en la misma inversión, en 15 millones, ¿verdad? Los flujos de efectivo, pues claramente en la gráfica se observa que son menores, son de 11 alrededor de 11 millones, valor de rescate es el mismo, la volatilidad cambia, la tasa son CETES, una tasa de 4.36% para esta fecha, el plazo un año, periodo 5, y se tendría una prima superior. Entonces, habría que pensar si se paga. Por lo tanto, ¿qué es lo que diría el método? Bueno, en realidad, el método, bueno, en lugar de tener una inversión de 15, pues una inversión de 12 millones, y entonces pagar una prima de 9.19%. ¿Bien?
quisiéramos comparar las metodologías que se han utilizado con un valor presente neto tradicional. En este caso, con las inversiones que se tenían de 15 millones, con los datos simulados, tendría un valor presente neto negativo. Entonces ahí la respuesta sería no invertir. Si utilizo simulación más la volatilidad, diría invierte, pero ¿qué tal si es negativo? No invierte. Y si calculo la esperanza, entonces invertiría. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja que me da las opciones reales? Estoy teniendo un seguro. Es decir, hago el seguro y tengo la opción de ejercer la opción. Si el negocio va mal, ejerzo el seguro y tengo un valor de rescate, ¿verdad?, relacionado con la inversión más lo que habría utilizado o comprado en el TEC. Si el negocio va bien, pues simplemente no lo ejerzo. Bueno, entonces finalmente, ya algunos de los resultados los comenté, ¿verdad? La evaluación de proyectos de inversión utilizando opciones reales muestra la fuerte vinculación en el Consejo de Administración, pues permite tomar decisiones de tipo estratégico acorde al entorno económico financiero en que se desenvuelve la empresa. Los resultados obtenidos muestran que por Monte Carlo, simulación histórica, la prima que hay que pagar está entre el 5.36 y 6.83%. Por otra parte, si utilizo Bootstrap y considero una inversión ligeramente menor, en lugar de 15-12, entonces estaría pagando una prima de 9.19%. Bien, subió, pero básicamente, bueno, y si ya utilicé simulación Monte Carlo, que vimos 10.000 simulaciones, ya utilicé simulación histórica, ya usé simulación Bootstrap, entonces, ¿por qué no contemplo todas las metodologías y tomo un promedio? Y me pregunto cuánto tendré que pagar por ese seguro. Y entonces el promedio me arroja un valor de 13.18%. ¿Sí? Que si lo observamos, lo vemos con las tasas que nos pagan o que cobran los bancos o los seguros, pues no está alejado de la realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las metodologías que se están utilizando. Y bueno, repetir, son metodologías que se han utilizado solo en grandes negocios. La idea, bueno, pues sería extender este tipo de evaluaciones en proyectos de inversión con opciones reales, ¿verdad?, donde en empresas mexicanas pues difícilmente se puede hablar de ello. En otras economías es lo normal. Estamos hablando de 2 décadas. En México, solo los grandes corporativos extranjeros son los que evalúan o utilizan este tipo de evaluaciones con opciones reales. Así que esperemos que este tipo de metodología, ¿verdad?, se implementen además en los cursos y en la evaluación de proyectos. No solo se habla de un valor presente neto, de una tasa interna de retorno, sino además de utilizar opciones reales, utilizar simulación Monte Carlo, en la cual hay que utilizar MATLAB o C++ como lenguaje de programación, y todavía podemos ir más allá, en el cual una parte importante son los tiempos. En el portafolio de inversión, lo que nos interesa son respuestas rápidas. Entonces, otra metodología es utilizar Fortran. Cálculos que tardarían, no sé, 24 horas, en Fortran serían nanosegundos. Entonces, tendríamos la información muy rápidamente. ¿Qué seguiría? ¿Cómo podemos extender esos trabajos? Bueno, aparte de lo que les comentaba, utilizar aparte de utilizar simulación Monte Carlo, ¿verdad?, en la ecuación diferencial estocástica no se han considerado saltos de Poisson. ¿Qué quiere decir? Que si los flujos de efectivo de repente hay un impacto fuerte, ¿verdad?,
con algunas economías y que le pegan a otras los gobiernos, entonces, ¿cómo podrían cambiar esos flujos de efectivo? Estábamos hablando de Comercial Mexicana, que en 2009 estaba esperando tipo de cambio del orden entre 9 y 10, y cuando se disparó, pues se devaluó la moneda un 50%. Entonces, ¿cómo completar este tipo de información? Entonces se habla de saltos de Poisson, por lo tanto, la ecuación diferencial estocástica, que es esta, ¿verdad? Habría que agregarle otros términos, que son saltos de Poisson, hacia arriba, hacia abajo, considerando los datos históricos, en el cual se puede establecer una banda, y entonces, decir, cuántos eventos podrían ser por arriba de la banda o por abajo de esta banda, y implementar esa información, y entonces volver a hacer evaluación de proyectos de inversión, con cálculo estocástico y ahora con saltos de Poisson. ¿Muy bien? Bueno, no sé si tengan ustedes alguna pregunta al respecto. Si tenemos algunos minutos. ¿No hay preguntas? ¿Nada? No, todos son de licenciatura allá atrás. ¿Ya han escuchado de Simulación Monte Carlo? Bueno, espero que les sea de gran utilidad de este tipo de evaluación de proyectos de inversión y no quedarnos simplemente con cuando se presente una tasa de interés del retorno, sino ir un poquito más allá, saber que hay otras metodologías, que en otras economías es lo normal, es lo de todos los días, pero en México es lo que hay que estar aprendiendo y viendo. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No? Sí, rápido. ¿Podrías hablar de los datos de Poisson? No solo explicarle a los muchachos que... O decir, si describes un poquito más la simulación Monte Carlo, ¿no? Para que tengan una idea. Es muy útil, ¿no? En verdad que la simulación Monte Carlo es una herramienta muy poderosa y muy útil para simulaciones en general. Y que platícales, así a grosso modo, cómo sería, ¿no? Cómo planteas una simulación Monte Carlo. No se queden tan en el aire. Sí, básicamente la tecnología de simulación Monte Carlo, como todo problema, primero hay que entenderlo. Una vez que lo entendemos, decir, bueno, ¿qué es lo que voy a simular? En este caso, vamos a hablar de la simulación de flujos de efectivo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es ver cuáles son los flujos de efectivo futuros. Esa es la pregunta. Los econometristas pues, seguramente quedarán utilizar modelos econométricos. Los que se dediquen a cálculo estocástico, pues van a utilizar cálculo estocástico. Es decir, hay un gran número de metodologías. Entonces, en simulación Monte Carlo, ¿verdad? Una parte importante es que tenemos que definir la dinámica que va a seguir el proceso. En este caso, la ecuación diferencial estocástica. Si ustedes cambian esta misma, que es la tendencia de los flujos de efectivo, si cambian está mucho mejor. Si ustedes cambian esta línea que es la tendencia, esta sí que es la volatilidad, entonces tendrán otro modelo de programación compuesto. Pues hay un gran número de este tipo de módulos. Pues en la técnica primero tenemos que definir cuál es la dinámica de esos flujos. El siguiente paso es contar con datos para hacer una estimación de los parámetros que aparecen en la ecuación diferencial estocástica, que en este caso son la media y ciclo. Pueden, dependiendo de cómo construir esta dinámica, ¿verdad? Son los parámetros que tengo que estimar. ¿Cómo los estimo? Son las mínimos cuadrados ordinarios. Va a depender de la ecuación diferencial estocástica, utilizando máximo de verosimilitud, etc. Y las distribuciones que aparecen pueden ser normales, otro tipo de distribuciones, y cuadradas, distribuciones y cuadradas centrales, que ya son funciones un poquito más complejas. Entonces todo está relacionado en Monte Carlo con cuál va a ser la dinámica. Una vez que está especificada la dinámica y que puedo ver cómo estimar esos parámetros, el siguiente paso es resolver la ecuación.